Ahora que ya sabes cómo texturizar e iluminar en Blender, es hora de ponerlo en práctica. En este tutorial vamos a modelar una Pokéball. ¡Vamos allá! Voy a utilizar una imagen de referencia. Empiezo con una esfera UV. Voy a rotarla 90 grados sobre el eje Y. De esta manera puedo borrar estas caras y así dejar hueco para el botón central de la Pokéball. Para la franja negra del medio voy a utilizar el modificador Boolean. Añado un cilindro y lo escalo para que sobresalga un poco por encima de la esfera. Ahora lo escalo en el eje Z con la anchura de la franja. Creo que así está bien. Asegúrate de que has creado el cilindro en el modo objeto, separado de la esfera. Selecciono mi esfera y busco el modificador Boolean. Marco el cilindro como objeto de referencia para el modificador y lo aplico. Ya puedo borrar el cilindro. Voy a darle un poco de grosor con Solidify. Recuerda que siempre hay que aplicar los modificadores para que los cambios sean permanentes. Voy a generar una nueva esfera. Al igual que antes, la roto 90 grados sobre el eje Y y la escalo para ajustarla al interior de mi otra esfera. Así puedo crear la franja negra y el detalle del botón central. En Edit Mode voy a utilizar Inset Faces para darle forma al botón. Voy a dibujar dos franjas, como en la referencia. Solo me queda extrusionarlas para modelar los dos niveles del botón. Selecciono un loop de caras con la tecla Alt y lo extruyo. Repito el proceso. Perfecto, ya tengo mi Pokéball. Ahora tocaría aplicar Shade Smooth, pero como ves el botón no termina de quedar bien. Esto ocurre porque he intentado sacar una forma plana de una curva. Podría intentar hacer el botón con un cilindro, pero voy a probar otra opción. Primero hago Control Z. Voy a borrar todas estas caras. Ahora, en el modo aristas y con la tecla Alt, selecciono este loop. Presionando la tecla F de Fill, puedo rellenar el hueco con una forma plana. Repito el proceso con los tres niveles del botón. Voy a aplicar ahora Shade Smooth. Mucho mejor. En la otra esfera aplico el modificador Subdivision Surface y después Shade Smooth. Ya puedo empezar a texturizar. Selecciono Viewport Shading para ver los cambios de color. Empiezo por la esfera interior. La selecciono y añado un material que llamaré negro. En Edit Mode voy a aplicarle otro material al botón. Para ello tengo que marcar todas sus caras. Una manera fácil de hacer esto es posicionarme en un eje lateral y usar Toggle X-Ray, que me permite seleccionar a través de los objetos. Ahora solo tengo que crear un nuevo material que llamaré blanco. Una vez elegido el color, uso Assign para aplicárselo solo a estas caras. Ahora hago lo mismo con mi otro objeto. Aplico el color rojo a toda la esfera. Voy a darle un toque metálico, jugando con los valores del material. Para la parte de abajo voy a Edit Mode y utilizando Toggle X-Ray selecciono la mitad inferior y añado un nuevo material. Se lo asigno. En este caso quiero que parezca de plástico.
Así me gusta. Voy a crear una luz para que la veamos mejor. Ha quedado de maravilla. Ahora ya podemos hacernos con todos.